Muy buenos días, David. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Preocupado por China o aliviado por China? Bueno, yo creo que de momento un poco más preocupado ante la constatación de que tienen un problema en la demanda interna, de que no termina de dinamizar el consumo y que al mismo tiempo hay un problema en la situación de su mercado inmobiliario. Es verdad que a cambio China tiene la capacidad de actuación vía dinero, vía contundencia. Es verdad que se han tomado algunas medidas y que se van anunciando, pero todavía no tienen la magnitud suficiente como para poder estar aliviado. Por lo tanto, confiamos en que en próximas semanas profundicen en esas medidas, desde luego cuestión de dinero y cuestión de inyección de capital y de actuación contundente, y ojalá eso sea suficiente para que China pueda volver a crecer a tasas cercanas al 5%. ¿Crees que debería presentar? ¿Cuánto dinero, cuánto debería poner encima de la mesa o qué medidas debería poner para que los inversores se queden, os quedéis tranquilos alrededor de esto es lo que tiene que hacer? Muy bien, respecto a la cantidad de dinero se estima entre medio billón y $1 billón, lo que seguramente sea necesario perdón, para hacer frente a esa burbuja en el mercado inmobiliario, y eso pues hay que hacerlo a través de diversos mecanismos, como por ejemplo es la creación de un banco malo, que ya se dijo algo en mayo, pero como digo no se ha concretado. Y respecto al mercado de capitales, lo que conviene hacer, y especialmente el mercado bursátil, es tratar de dejarlo libre, es decir, de no interferir, de no condicionar el beneficio de las compañías que cotizan en el mercado bursátil chino y, en definitiva, adoptar lo que son las normas habituales de los mercados de capitales en las economías occidentales o las economías más desarrolladas. Ahí simplemente es imitar, como digo, lo que hacen otros mercados y, evidentemente, el más importante del mundo, que es Estados Unidos, porque China tiene un censo de compañías lo suficientemente listadas, lo suficientemente grande, un censo de potenciales compañías para listar lo suficientemente grande. Conviene recordar que es el segundo mayor mercado bursátil del mundo y como digo, casi con no hacer nada, con dejar hacer, sería uno de los elementos suficientes como para que el mercado bursátil chino, bueno, pues recupere cotizaciones que tuvimos hace 3 o 4 años. Y ya son un poco las dos de los grandes pilares que nos debe llevar a mantener la atención en China. Como digo, demanda interna real estate y, por otro lado, la evolución de su mercado bursátil. China está, o por lo menos, intentando hacer todo lo que se pueda. Aquí en Europa el jueves se reúnen ministros de finanzas. Hoy hay varios artículos en Bloomberg alrededor de la necesidad europea de moverse ya, de no esperar más, en una situación del sector de automoción muy complicada, en un crecimiento de Alemania cada vez más raquítico, negativo, con una situación de la inflación que, si desde el lado de Oriente Medio viniera un repunte alrededor del estrecho de Hormuz, pondría a Europa en una situación muy complicada, también inflacionaria. Todo lo que está haciendo China, al menos en el intento de plantear un plan, es lo que le está faltando a Europa, que no tengamos ningún plan ahora mismo. Sí, es verdad que, a diferencia de la zona euro, o que he empezado señalando las debilidades de la economía china, pero a cambio tiene un par de fortalezas. Una es que tiene un plan claramente a medio y largo plazo, y otro es que pivota gran parte de ese plan en la tecnología. Y eso no sucede en Europa, donde no tenemos claro de si tenemos ese plan de crecimiento económico, tenemos marcada una serie de objetivos en cuanto a crecimiento del PIB, y, por otro lado, porque tenemos unas claras deficiencias en el desarrollo de la tecnología, y porque algunas de las industrias que han explicado las ventajas competitivas de la economía europea décadas atrás, por ejemplo la automoción, pues ya no es el caso, ¿no? Tenemos un problema en la zona euro, lo habéis comentado antes, lo comentó el informe Draghi. Tenemos que despertar, tenemos que llevar a cabo reformas estructurales, desarrollar nuestro mercado de capitales, tener entidades financieras, empresas con un tamaño muy superior, realmente configurar como un único país, apuesta por energías renovables y demás. No podemos decir que el informe Draghi quedase, bueno, en generalidades, porque desde luego apunta bien a la dirección de qué es lo que tenemos que hacer, y en ese contexto, bueno, pues la política monetaria algo puede contribuir y contribuirá bajando los tipos de interés, porque el entorno inflacionista es claramente favorable. Es verdad que hay un riesgo de repunte de la inflación si el petróleo se va para arriba, claro, pero no tiene pinta de que suceda
así. De hecho, ahora está otra vez cayendo, la inflación está por debajo del 2% y eso justifica que el Banco Central Europeo reconduzca sus tipos de intervención hacia la zona del 2%. Pero no podemos pensar que la política monetaria va a resolver los problemas de déficit de oferta, de un problema de oferta industrial en la zona euro, del sector automoción, de la carencia en el desarrollo de la tecnología. Eso no va de estimular la política monetaria, que evidentemente unos tipos de interés más bajos pueden favorecer algo, pero va de otra cosa, va de, como digo, de una reestructuración y de una planificación. Los estímulos monetarios que se van a producir, bueno, pueden venir bien para dinamizar el consumo, nos pueden venir muy bien a la economía española, por ejemplo, que saca claras distancias entre términos de crecimiento del Producto Interior Bruto a Alemania, con un crecimiento del PIB aquí que va a estar en esa zona del 3%, que aquí también podría ponerse sobre la mesa un factor de riesgo, como nos pasó en el año 2000, 2001, 2002, 2003, cuando nuestra economía crecía más que la alemana. Pues tenemos que decir que ahora tal vez una rebaja de tipos de interés, un estímulo monetario, puede ser que no sea tan favorable para la economía española, porque podría provocar un recalentamiento de la inflación y una pérdida de competitividad y demás. Por lo tanto, bienvenido cualquier estímulo monetario, es verdad, pero no es la solución para un problema de oferta industrial en Alemania. Cuidado con alguna economía como la española, que con un ritmo de crecimiento diferencial, un estímulo monetario, podría recalentar una parte de la economía, y entra en debate, por lo tanto, si la política fiscal tendría que ser contracíclica, así como seguramente en Alemania debería ser mucho más expansiva. Pues tal vez en España y otros países periféricos que estamos creciendo de forma diferencial, es posible que la política fiscal tuviera que ser un poquito menos expansiva para contrarrestar los efectos expansivos de una política monetaria que en Europa tiene pinta de que se va a ir hacia la zona del 2%. Solo una cuestión más. 5 de noviembre, elecciones en Estados Unidos. ¿La fiesta debe continuar hasta entonces e incluso hasta enero? La fiesta me refiero al mercado, Wall Street. Bueno, la fiesta está bien animada por unos beneficios empresariales que siguen siendo muy buenos. La verdad es que es la gran sorpresa positiva de los últimos tiempos. Crecimientos de BPAs, es verdad que siempre hay diferencias entre sectores, compañías y demás, pero los beneficios por acción siguen siendo favorables. El ciclo económico en Estados Unidos, con un crecimiento del 2%, sigue siendo favorable. Además, ahora a esta fiesta le metes un poquito más de volumen, de música, bajando los tipos de interés por parte de la FED. Bueno, debería seguir. Siempre, efectivamente, puede venir alguien a fastidiarte la fiesta, siempre puede haber un elemento de incertidumbre entre algunos de los invitados, ¿verdad? Veremos lo que sucede en las próximas semanas. De momento, nosotros en la gestión de las carteras no estamos incorporando el elemento distorsionador de las elecciones en Estados Unidos, porque uno no sabe muy bien cómo habría que hacerlo, ¿no? Si eso significaría eliminar todo el riesgo o al revés, amplificarlo, ¿no? Y lo que estamos acostumbrándonos en los últimos tiempos, o al menos así lo estamos haciendo nosotros en nuestra gestión global macro, a gestionar teniendo en cuenta los factores macroeconómicos, donde los economistas podemos tener un poquito más de capacidad para tratar de anticiparlo, y los factores geoestratégicos, bueno, pues aprender a convivir con ellos, y cuando se materializan, entonces sí, modificar la asignación de activos, hacer coberturas y demás, pero hoy condicionar la cartera a un factor de riesgo que no sabemos cómo va a ir, en qué dirección, y que tampoco sabemos muy bien cuál es el elemento de cobertura, pues desde luego lo hace tremendamente complicado. Y en ese contexto, pues como digo, desplegamos las velas, porque el contexto macroeconómico, el contexto de beneficios empresariales, especialmente en Estados Unidos, es claramente favorable. Gracias, David Cano, analistas financieros internacionales. Buen día, buen negocio, buena semana. Gracias a vosotros, igualmente. Hasta la próxima.